Bueno, en estas reflexiones intempestivas en la serie ya del acontecimiento, vamos a tocar ahora el acontecimiento filosófico. Bueno, en principio vamos a situar uno de los nacimientos del acontecimiento filosófico en Grecia, eh, sobre todo en Atenas. Bueno, en los filósofos conocidos y nombrados, aquí los hemos conocido en la escuela, sobre todo cuando nos enseñaron filosofía. Bueno, hemos aprendido a distinguir entre presocráticos y socráticos, y después más tarde en la universidad hemos aprendido a distinguir a los presocráticos de los postsocráticos. Y los presocráticos vendrían a ser no solamente filósofos, sino también científicos, matemáticos. Bueno, y conocimos un filósofo, aunque se conocen de estos filósofos presocráticos solo fragmentos, porque habrían desaparecido sus escritos. Conocemos a Heráclito, por ejemplo, este gran filósofo de la dialéctica y del devenir, sobre todo del devenir, del movimiento, que va a tener mucha influencia en la modernidad, sobre todo en la dialéctica de Hegel y también en el marxismo. Bueno, pero digamos los más connotados, los oficiales filósofos, los filósofos que se institucionalizan en la escuela son Platón y Aristóteles, sobre todo bastante manejados quizás de una determinada manera por la iglesia, por los monjes o por los sabios o escritores o pensadores de la iglesia, por ejemplo San Agustín. Entonces Aristóteles y Platón se prestaron un poco a convertirse en el referente de la filosofía, pero eran referentes oficiales y estatales e institucionalizados, lo que no les quita mérito en relación a este acontecimiento del pensamiento que es el acontecimiento filosófico. Foucault, cuando quiso acercarse a la historia del pensamiento, planteó su proyecto como la historia de las estructuras del pensamiento para salir de esa idea e imagen un poco ingenua de maestros y discípulos, ¿no? Porque en realidad no se trata solamente de personas, de individuos de los cuales solamente terminamos obteniendo perfiles, porque no son, digamos, los reales, son los que hemos asumido a través de las narraciones, a través de lo que se nos ha enseñado, a través como la modernidad, la escuela y las instituciones los han asimilado, inclusive han hecho apologías de ellos. Es decir, es difícil pues tener una configuración, un perfil más completo de esta gente, porque no estamos en ese contexto. Estamos muy lejos de esta Grecia helénica. Estamos en otro contexto, los contextos de las crisis de la modernidad y los contextos culturales de la modernidad, y mucho más si tratamos estos contextos y los visualizamos desde su geopolítica, desde la geopolítica del sistema mundo capitalista, mucho más si lo vemos desde América Latina y el Caribe, que tiene sus propias particularidades, sus propias formas de asumir, digamos, estas filosofías y hacer sus propias apologías. Obviamente estamos lejos, pero digamos, sabemos, sobre todo a partir de la hermenéutica, que no se puede
interpretar de la manera más integral, más completa, estas narrativas filosóficas y a estos filósofos, a estos pensadores y estos pensamientos y a sus pensamientos, si no logramos contextuarlos. No se los puede, digamos, descontextuar. Ya el descontextuarlos, el atraerlos y usarlos en el debate contemporáneo, resulta pues de una arbitraria de un arbitrario descontextuamiento. Y eso no es honesto ni es adecuado, puesto que de alguna manera te inventas pues un Platón, un Aristóteles, pero también te puedes inventar un Heráclito, al gusto, digamos, del debate, de la usanza, de la retórica, de la discusión y crítica de la modernidad y de sus contemporaneidades singulares, que son distintas. Entonces es un tema y un problema, una temática y una problemática, tratar de interpretar de manera más adecuada, tratar de hablar de estas filosofías, de este acontecimiento filosófico. Ahora, lo que no se puede negar es de que hay un acontecimiento filosófico que quizás tenga distintos nacimientos. Por lo menos se nos ocurre ahora dos, que no son los únicos, obviamente, digamos, pero dos que desde nuestra perspectiva, desde donde hemos aprendido, desde nuestro locus, pero también desde nuestra visibilidad, desde nuestra perspectiva, hay dos, el acontecimiento helénico, el acontecimiento filosófico helénico, que obviamente tiene que pensarse también como tradiciones y en la conexión de Grecia, del archipiélago griego con el Oriente. Muchos filósofos vienen del Oriente precisamente. Entonces, a pesar de que la narrativa, la ideología que tiene distintas aristas del siglo XIX, que para nosotros es ya una ideología imperialista, termina inventándose a Grecia como el nacimiento del Occidente. Y en ese sentido, en el sentido de que estamos asistiendo pues a una ideología imperialista donde se inventa el nacimiento de un Occidente desde Grecia, descontextuando también a Grecia de toda la herencia oriental, fenicia, egipcia, etcétera. Entonces ya es que se llama una separación arbitraria para sostener una ideología. Ya a pesar de estos cortes y estos problemas que estamos mencionando, hay un acontecimiento filosófico griego que podríamos resumir y acordar, aunque sea provisionalmente, acordar con otra gente y con otros intérpretes, sobre todo con los intérpretes de la mitología griega, los grandes intérpretes de la filosofía griega, Vernant y otra gente que nos muestran pues precisamente las particularidades de este imaginario también asombroso de la mitología griega y muy ligadas a su propia literatura, a su propia tragedia, que terminan en obras tan gigantescas para nosotros, pero que también fueron antecedentes importantísimos en la escuela como la Ilíada y la Odisea. Entonces estamos pues ante acontecimientos, y el acontecimiento filosófico tiene que ver básicamente con lo que se dice que es la desmitologización del pensamiento, es decir, esta ruptura con el mito y esta liberación del pensamiento mismo, si ustedes quieren también de la razón, del pensar, pero no en el mito, y del pensar no a través del mito, sino de pensar a partir de la razón, a través de las figuras mismas de la razón. A pesar de que no se puede del todo, digamos, disociarse del mito, porque la razón misma puede convertirse en un mito, pero también puede
volverse a usar los mitos como referencias pedagógicas o educativas, como lo hace Platón, no solamente en los diálogos, sino en su propia ilustración filosófica. Entonces hay un acontecimiento filosófico, y ese acontecimiento filosófico es un acontecimiento del pensamiento, de este pensamiento filosófico que es el amor a la sabiduría, el amor al saber, el amor otros dicen a la verdad, ¿no? O la búsqueda más bien de la verdad, este amor, esta filiación con el saber que libera, que le da una especie de autonomía al pensamiento mismo, que se cuestiona sobre varios tópicos, temáticas y problemáticas, entre ellas obviamente las que van a ser propiamente filosóficas, las que tienen que ver en esa relación entre pensar y ser. Parménides decía precisamente que pensar es lo mismo que ser. El mismo Platón tiene precisamente un escrito sobre Parménides, y qué sé yo, hay, digamos, la elaboración de sus distinciones, de sus diferencias respecto a Parménides, sobre todo en los diálogos que tienen distintas etapas, las de inicio, las de una etapa mayor, de una etapa de madurez y una etapa, digamos, de la vejez, ya de una reflexión donde hay varias dudas que asoman en Platón. Bueno, estamos hablando de un acontecimiento filosófico que va a ser de alguna manera, si ustedes quieren, ocultado ya en la medida que nosotros asumimos o actualizamos un pasado por una hegemonía religiosa que va a avanzar a Occidente, en la medida que el cristianismo avanza al occidente, en la medida que los evangelios escritos en griego van a avanzar al occidente, se van a convertir en una iglesia dominante, que van a sustituir al imperio romano, un imperio fáctico, un imperio militar, un imperio en el verdadero sentido de la palabra, en la medida que establece una dominación de articulaciones territoriales y de ocupaciones territoriales, y que construye su civilización romana, su civilización latina, a partir de determinados arquetipos y arquitecturas y modelos específicos que van a caracterizar al imperio romano. En la medida que ocurre esto, obviamente, vamos a asistir a un ocultamiento, si ustedes quieren, de la filosofía, aunque la filosofía va a ser de alguna manera inhibida, ocultada, puesta en la sombra, pero después rescatada. Sobre todo se va a rescatar a partir de las tradiciones arábigas, es decir, va a llegar la filosofía griega nuevamente a partir de los escritos árabes, de la sabiduría árabe, de la filosofía y la ciencia árabe, otra vez a Europa, y retorna a Europa con lo que se va a conocer como el neoplatonismo. Y lo más interesante es de que el neoplatonismo llega de esa forma, si ustedes quieren, para decirlo en términos de contraste, pagana, pero también lo que sorprende es de que va a ver su versión en su forma religiosa con los gnósticos cristianos, que se van a considerar neoplatónicos, sobre todo en Alejandría. Entonces llama la atención mucho este neoplatonismo en sus dos versiones, quizás la más auténtica sea la pagana, pero digamos el gnosticismo cristiano va a asumir el neoplatonismo para interpretar más filosóficamente las enseñanzas de Jesús. Entonces tenemos otro Jesús y otros evangelios. Pero lo que nos interesa aquí básicamente no es solamente este contraste de este retorno de la filosofía griega en forma de neoplatonismo, porque aquí lo que está volviendo es la filosofía griega en la forma del neoplatonismo, en su versión pagana y en su versión religiosa. Pero lo que interesa anotar ahorita es de que no retorna toda la filosofía griega con toda su
eh, proliferación, su pluralidad, sus distintas escuelas y corrientes y su debate tan rico, sino está retornando un aspecto muy particular de la filosofía griega, la platónica, sobre todo por esta teoría de las ideas. Lo que en la modernidad, en la filosofía moderna, se va a llamar el idealismo. Bueno, pues el otro nacimiento que queríamos hacer anotación, del que queríamos hacer anotación, es el nacimiento de la filosofía moderna, propiamente dicha, que podemos, digamos, auscultar no solamente en el neoplatonismo, no solamente en el Renacimiento, en los pensadores del Renacimiento, pero también en un contexto donde el arte y la estética y arquitectura vuelven no solamente como neoplatonismo, sino un neoclasicismo muy influenciados por Grecia y también por Roma, porque como dice un tipo de interpretación, se liberan del oscurantismo religioso y de lo aplanado, la perspectiva plana de este oscurantismo religioso que se expresaba y subordinaba al arte precisamente a la apología de las catedrales, por así decirlo. Lo que aquí interesa es de que en ese contexto del Renacimiento retorna, digamos, también el neoplatonismo y la filosofía griega, pero después se da otro acontecimiento filosófico, el acontecimiento filosófico de la filosofía moderna. Están Spinoza, ¿no? Están Kant, está Hegel, están las distintas escuelas, se llega a ese pensamiento crítico que nace con Kant, pero que adquiere mucho vuelo, sobre todo contrafilosófico, antifilosófico en Nietzsche, ese gran pensador que deconstruye, podríamos decir, de manera temprana la filosofía occidental. Pero hay otro nacimiento porque tiene sus propias características. Es como si asistiéramos a otra Grecia, una Grecia distinta, tan cambiada, tan polifacética, tan moderna que es la Europa, y es en ese contexto que se da el nacimiento de otra filosofía. Entonces, estos acontecimientos filosóficos, y no estamos mencionando otras, no estamos mencionando, digamos, el acontecimiento filosófico oriental, sobre todo pensando en la filosofía asiática, sobre todo en la filosofía china, en pensadores tan iluminadores, tan dialécticos, también podríamos decir al modo asiático, como Lao Tse, ¿no? No solamente Confucio, que sería el más oficialista, sería una especie de Platón o Aristóteles chino en términos de la historia del pensamiento o las estructuras del pensamiento asiático. Entonces no estamos hablando, hay que hablar de estos otros nacimientos y hay que hablar también de los nacimientos filosóficos, si podemos hablar de ese modo, o del pensamiento, de las estructuras del pensamiento, como el pensamiento nativo del continente de Abya Yala. Sobre todo estoy pensando en este momento en el pensamiento maya, ¿no? Que va a tener sus expresiones tan ricas vinculadas a la estética, a la literatura, pero a su manera de pensar, de una forma que podríamos decir para compararlas panteístas, este panteísmo indígena tan rico, tan iluminador y tan vinculado a su propia forma de astronomía, astrología, a matemáticas. No nos olvidemos que, digamos, los mayas concibieron muy tempranamente el cero y tienen una concepción matemática y aritmética propia, aunque cuando hablamos propia no queremos decir que se trata de otra matemática, porque no hay otras matemáticas, sino que, digamos, ya hay avances en ese sentido en las matemáticas y también obviamente en la ciencia. Todas las sociedades nacieron en la ciencia y desde la ciencia nombran el mundo, pero es su ciencia y son estas ciencias, es decir, estas epístemes, estas formas de
de conocer el mundo de manera objetiva, pero también sus formas de pensarlo. Entonces, tenemos que hablar de otros nacimientos, de la filosofía de otros acontecimientos, pero ahora nos vamos a referir a estos que tienen que ver evidentemente con la forma como los hemos asumido, discutido, debatido, criticado en la escuela y en la universidad, y después a partir de nuestros propios posicionamientos críticos, desde nuestra propia crítica epistemológica, desde nuestra propia crítica de la epistemología y por lo tanto crítica de la filosofía. Entonces, pasando por la crítica del propio marxismo, del marxismo crítico, que se coloca también como una especie de inversión del hegelianismo. Entonces, a partir de esta forma como nosotros hemos asumido, estamos hablando de estos dos acontecimientos filosóficos, que son importantes. Pero ¿por qué hacemos todo esto? Hacemos todo esto porque tenemos que, digamos, tener una mirada mucho más amplia en nuestras consideraciones deconstructivas de las escrituras pretendidamente sagradas, tanto hebreas como cristianas y después musulmanas. ¿Por qué hacemos esa deconstrucción? Porque nos interesa, sobre todo en la medida que nosotros decimos no hemos terminado de salir del horizonte religioso a pesar de las pretensiones del marxismo, ¿no? Y las pretensiones de la misma ilustración y el mismo iluminismo de la modernidad, porque hemos visto repetir la misma historia de las religiones, de estas religiones que comienzan vanguardistas, comienzan con sus propias utopías, buscando cambios, ¿no? Y transformaciones, y buscando, digamos, en el discurso de la salvación, buscando no solamente la resurrección y el renacimiento, pero también la realización de las utopías terrenales, no solamente celestiales, sino que buscando, digamos, esas transformaciones, esta forma de asumir la responsabilidad en el mundo. Se repiten estas historias en las ideologías modernas, y las ideologías modernas también comienzan con sus utopías, comienzan con sus vanguardias, comienzan con sus críticas, sobre todo que adquieren características de crítica política, no solamente crítica económica, pero también terminan ejerciéndose como críticas culturales. No nos olvidemos, por ejemplo, la crítica, la forma crítica de Gramsci como contracultura, como contrahegemonía. Entonces, estos posicionamientos tan ricos terminan como en las religiones, institucionalizándose, convirtiéndose en iglesias, en otro caso en partidos y en otro caso en estados, en ambos casos en estados, cuando el cristianismo, digamos, se asume o es asumida por Roma, ¿no? Se convierte en una iglesia cesarista, ya está articulada al poder, ya está articulada al Estado. Y lo mismo ocurre con las ideologías tan críticas, tan vinculadas a movilizaciones revolucionarias como el marxismo, terminan también en partidos, ¿no? En partidos que reducen los alcances de las utopías, es más bien las estirpan, las suspenden, las inhiben, las botan en la sombra para implantar una verdad, la verdad del partido, la verdad verdadera del partido, y terminan convirtiéndose en Estado, y al convertirse en Estado se asumen no solamente como ideología, sino como la verdad de la revolución. Entonces, digamos, este dramatismo, este círculo vicioso y dramático del poder, digamos, y desde la ideología, vuelve con las ideologías. Entonces, nos interesa sobre todo porque el acontecimiento filosófico nos permite mostrar, digamos, un panorama mucho más amplio que solo la contrastación y la comparación entre religión e ideología, entre escritos religiosos y escritos ideológicos, sino que, digamos, la filosofía, digamos, nos está mostrando un campo mayor de actividades del pensamiento, de particularidades, de autonomías del propio pensamiento, que adquiere vuelos propios y que, si bien terminan influenciando o siendo apropiadas fragmentariamente por los discursos religiosos y después por los discursos ideológicos, la filosofía tiene su propia autonomía, su propia característica, en que no pueden ser
incorporadas plenamente, digamos, a la ideología ni a la religión de ninguna manera. Tienen su propia autonomía y esa es la riqueza de la filosofía en relación a la ideología y en relación a la religión, que son más pobres desde el punto de vista del desarrollo del pensamiento. La religión y la ideología son muy pobres en relación a la libertad, al vuelo que adquiere la filosofía y el pensamiento. En la medida que el pensamiento se libera, es autónomo y es libre y reflexiona libremente, es un pensamiento libre, libremente sobre los problemas que trata, sobre inclusive pensando a sí misma, un pensamiento que se piense a sí mismo. Entonces, en ese sentido, digamos, ya tenemos un panorama mucho más amplio, para no perdernos solamente en circunscripciones tan estrechas como la religión y la ideología. Hay mucho más que eso, tenemos que ver el acontecimiento filosófico, tenemos que ver el acontecimiento mismo de las formas de expresión, de las formas de pensamiento, de las formas de realización humana. Ahí está la literatura, está la estética, está el arte, está la música, está obviamente la tecné, y en la tecné moderna está la tecnología, la ciencia y la tecnología. Entonces tenemos que ver, digamos, y evaluar lo que nos acontece, inclusive en terrenos tan estrechos como la ideología y la religión, como nos acontece, pero mirando estos contextos. Por eso volvemos a tocar, digamos, este nacimiento de la filosofía, estos nacimientos de la filosofía. Sobre todo nos interesaba hacer hincapié en el platonismo y en el neoplatonismo, porque sí tuvieron repercusiones tanto en la religión, mucho más en la religión, y también en la ideología. Entonces, este sería, digamos, una especie de visión panorámica de aquello que Foucault llamó en su tiempo el proyecto de la historia de las estructuras del pensamiento. Y era importante contextuarlos en su propia arqueología. ¿Por qué? Porque es menester situarlos en contextos, en substratos, en sus propias contemporaneidades, y distinguirlas precisamente en esas situaciones espaciotemporales tan distintas, y sobre todo siempre teniendo en cuenta que estamos haciendo a partir de un locus desde nuestra situación, esta situación que es la del 2020, esta situación de la crisis ecológica y la crisis pandémica, esta situación de la crisis del sistema mundo moderno y del sistema mundo capitalista, esta situación donde la globalización misma está enfrentando sus propios dilemas, sus propios contrastes, sus propias contradicciones, que no solamente anuncian su crepúsculo, sino exigen la necesidad de encontrar en la propia potencia humana, en la propia herencia humana, en el propio saber humano, en la propia acumulación de saberes, de ciencias, de arte, de estética, de tecnología humana, encontrar las salidas a esta crisis. Entonces, por eso nos interesaba volver a tocar este pensamiento filosófico. Entonces, ¿qué podríamos decir como conclusión? Sobre todo teniendo en cuenta las anteriores exposiciones de reflexiones intempestivas y también en esa serie, la subserie del acontecimiento, lo que nos interesa notar es de que el gnosticismo cristiano no consideró pues toda la amplitud, toda la riqueza del mismo platonismo, sino se apropió de aspectos que para el gnosticismo sí eran importantes, el gnosticismo religioso, que era la teoría de las ideas de Platón. Y el neoplatonismo, digamos, pagano, si bien tenía una mirada más amplia, digamos, tenía una mirada, pero de esta teoría también de las ideas de Platón, este idealismo de Platón, que termina hablando sobre todo de estas formas supremas, de estas condiciones de posibilidad ideales, que son las mismas ideas, que las distinguen de otras formas del saber, de otras formas de aproximación, sus distinciones del mundo de las ideas, como si las ideas sean, digamos, el comienzo mismo
las esencias serían el comienzo mismo, las esencias ideales de lo que viene después. El alma sería una especie de mediación. La inteligibilidad, el mundo de la inteligibilidad, que tiene que ver precisamente con el pensamiento, pero también tiene que ver con esta forma de apropiación, de evidencia del alma, y en este trámite de su realización en mundos mucho más, digamos, pedestres o concretos, como el mundo de las sensaciones. Esta forma de invertir de Platón, digamos, es la que va a asumir, obviamente, el platonismo, neoplatonismo pagano, aunque el platonismo más rico sí lo va a retomar el Renacimiento, porque lo va a retomar en toda la amplitud, en toda la envergadura que tiene esta parte de la filosofía griega, que es el platonismo, también acompañada por el aristotelismo, que tendría una mayor conformación sistemática y exposición sistemática de la filosofía, digamos, y una mayor elaboración, porque ahí vamos a encontrar, digamos, una mayor elaboración, no solamente en su exposición, sino en la propia argumentación y en la propia construcción filosófica de Aristóteles, tanto en temáticas como la política como en temáticas de la física y de la metafísica, pero también reflexiones tan ricas que se van a referir a la dialéctica y a la retórica. Bueno, ya el Renacimiento recupera, pues, digamos, esta forma de la filosofía de una manera más amplia. Pero, ¿por qué hacemos estos hincapiés? Los hacemos porque necesitamos diferenciar los distintos impactos del platonismo, de la filosofía griega, en distintos escenarios: en el escenario religioso, en el escenario pagano, en el escenario del acontecimiento moderno, incluso en el escenario de un nuevo acontecimiento filosófico que es la filosofía moderna. Ahí terminaríamos esta exposición.